Y con eso, a ver, bueno, checamos. Qué show. Ahora vamos a hacer eso mismo. Espérenme. Déjame ver hasta dónde me deja. Ahí está, ¿no? Para Q1. Dale para esta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hago mi diagrama de cuerpo. ¿Sale? Y analizo lo mismo. Tengo una fuerza 1 que debido a 3, que siente 1 debido a 3, signos opuestos de atracción. Entonces esa fuerza viene para acá. ¿Sale? Ahí está. Este sería F13 a la derecha. Y tengo Q1 con Q2. Es una fuerza igual de atracción, signos opuestos. Entonces Q1 se va a acercar a Q2 pues en su línea de acción. Oh, sorpresa, esta fuerza ya no está sobre el horizontal. Y ahí cambia un poco pues los cálculos, ¿no? Aquí la ventaja es de que sabemos que F13 por la tercera ley de Newton es menos F31. Y como ya lo calculamos, este es igual a 3.6 Newton J. No, I. Ahí está. Digamos, nos ahorramos un cálculo, ¿no? Pero F12 no la conocemos. Hay que calcularlo. 9 por 10 a la 9. 2 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6. Y ahora hay un problema. ¿Cuánto vale R1, 2? No tengo ese dato, ¿no? Ah, pues vengo acá a mi dibujo inicial. Veo que esta distancia, pues al unir estas dos cargas con una recta, se me forma un triángulo eh, rectángulo. Entonces R12 es igual a 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no? Incluso, como aquí me piden el cuadrado, si se dan cuenta, pues puedo hacer esto. R1 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no? Serían 100 más 400. Esto sería igual a 500. Centímetros. ¿Sale? Ajá, 500 centímetros. ¿Es mucho eso? Ah, bueno, no ignore. Bueno, si es necesario calcular aquí, ¿no? Ahí hay un pequeño detalle. Porque R12 sería igual a la raíz de 500. Pensé que se podía simplificar el cálculo, pero no. Y esto es igual a 22 centímetros. Y les digo, no podemos usar estos 500 porque resulta que 22 centímetros los tenemos que pasar a metros. ¿Vale? Entonces hay que hacer el cálculo completo. Y ya está. Ya tengo la distancia.
Entonces ya puedo terminar de calcular eh, la fuerza. Arriba sería 54 por 10 a la menos 3 entre 0.2 al cuadrado. Y esto es igual a 1.11 newton. Listo. ¿Dudas hasta aquí? Pregunten ahorita o callen. Ok, pues bueno, no, es igual. Sale. Sí, hagan el cálculo así, hagan primero en centímetros y luego conviertan, porque si el primero convierten y luego calculan por los decimales que usamos, el error puede ser un poco más grande, ¿no? Pero bueno, hablamos de newtons. Hablamos de un newton, 3, 4 tortillas, ¿no? Pero bueno, ya está la distancia. Ahora, pues viene la situación. Si yo quiero calcular F13, F1 total, vector, esto es igual a F12 más F13. Y resulta que no puedo sumar este con este, porque de acuerdo a mi diagrama, eh, está, no tiene una sola componente, ¿no? Acuérdense, yo nomás puedo sumar las i's con las i's y las jotas con las jotas. Este tiene componente i y tiene componente j, es decir, para poder hacer este vector, este se mueve primero así, ahí no se ve, lo voy a poner abajo, se mueve así y se mueve así. F12x y F12y. ¿Sale? Entonces, para poder calcular eso, se ocupa encontrar este ángulo. De nueva cuenta, este ángulo, si lo busco aquí en mi sistema, sería este. Pues esto es arco tangente, teta, de la cateto opuesto, que es 20 sobre cateto adyacente. Esto es igual arco tangente de 2 y ese teta es igual arco tangente de 2, 63. Como vamos a calcular, no usan tantos decimales, ¿no? 63.4. La dejamos en 63 grados. Entonces, nuevamente, funciones trigonométricas. F1, 2, X. Me fijo en el coseno. Ya usé la tangente. Me falta usar el seno de teta y el coseno de teta. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Como quiero calcular las F's, y este es mi ángulo, el cateto opuesto sería F12, el que está frente al ángulo, sobre la hipotenusa, que es F12. Y esto, F12x sobre F12. Entonces, F12y igual a F12 seno de teta y F12x igual a F12 coseno de teta. Hacemos ese cálculo. Sería 1.111 seno de 63
y 1.11 coseno de 63. ¿Sale? 1.11 seno de 63. A ver, punto 4, 99. F12Y igual a 0.99 newton. Y F12X, uy, va a salir bien chico. 1.11 por coseno de 63.4, 0.49 newton. Y listo. Ahora sí, ya puedo sumar vectores. ¿Por qué? Porque entonces esas componentes significan que F12 es igual a F12X y más F12Y. ¿Sale? Ah, importante aquí también observar las direcciones de las componentes. Ya están calculadas, pero hay que hacer lo mismo. Ya una vez llegando aquí, hay que darle los signos. F12X se mueve a la derecha, es positivo. ¿Vale? Déjenme borro ahí. Ah. Y F1Y se mueve hacia arriba, también es positivo. Chale. Entonces, cuidado con dar signos mal. Entonces, esto sería igual. Volvemos a mi vector F12. Pues 0.49i más 0.99j. Y listo. Como ya está descompuesto el vector, ahora sí ya puedo calcular el resultante. Porque el vector F13 pues simplemente ya lo habíamos dado, ¿no? Acá está. Ya lo conozco. Ya conozco el otro vector, entonces esto es igual a 0.49. Pueden usar también esta notación, ¿no? Coma 0.99 más F13 3.6 coma 0, ¿no? Todo está en newton, acuérdense. Esto sería igual a 0.49 más 3.6 coma 0.99 más 0. Esto sería igual a 9014 coma 0.99 newton. Newton. Y ya está el vector, ¿no? O bien 4.09i más 0.9j. ¿Qué falta? Calcular magnitudes. La magnitud, ¿no? Ya está el primer dato que nos piden, el vector. Viene la magnitud. F1 igual a la raíz de 4.09 más 0.99 al cuadrado. Esto es igual 4.09 al cuadrado más 0.9 al cuadrado. Raíz de 17.70 raíz de 17.70 4.2 4.2 newton. Aquí faltó newton. Y el ángulo será igual arco tangente
0.99 entre 4.09. 0.99 entre 4.09. Arco tangente de 0.24. Shift tangente 0.24. 13.49 grados. Y listo, ¿no? Y ahí acaba el problema. Lo hago más chico si quieren. No sé si tengan dudas al momento. Están muy callados. Que no participan. Bueno, de ejercicio, calculen para Q2 el que nos haría falta. ¿Sí? ¿Qué pasa con Q2? Y ya. Igual tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Negativo, negativo, repulsión. Esa fuerza se va a mover hacia arriba. F23. Ya la tienen calculada. Por ahí tienen calculada 3,2. Entonces nada más le cambian el signo al vector. Y estas dos son de atracción. Se va a mover así, ¿no? Entonces aquí ya cambia el asunto. Porque el ángulo está aquí. El vector está en el tercer cuadrante. Entonces las componentes ya no son las mismas, ¿no? Aquí eran positivas, aquí van a ser negativas. Pero bueno. Háganlo de ejercicio, por favor. Y ahorita vemos dónde, para que ya luego se suba. No sé qué vaya a pasar. Mañana tengo junta con el subdirector, ya nos va a decir qué show. Pero por si no se llega a levantar la cuarentena, pues, o se llega a levantar cualquiera de las dos, todo eso se va a pedir, ¿no? ¿Vale? No sé si tengan dudas. ¿Vale? Este equipo, por acá está este video. Clase del 27/04/2020. No, pues parece que no hay dudas con ustedes. Está bien. Entonces, pues ya. Nos vemos la próxima transmisión. Vamos a empezar con campo eléctrico. Ya llevamos. Pues no llevamos mucho. Deberíamos de empezar de una vez. Bueno, les doy la introducción de campo eléctrico, ¿sale? Para ir avanzando, porque si no, nos atrasamos.
Sale. Texto. Ah. ¿En qué consiste el campo eléctrico? ¿O por qué surge este concepto de campo eléctrico? Surge porque tenemos la ley de Coulomb, ¿sale? Que depende, que la fuerza depende de dos sistemas, de dos cuerpos, Q1 y Q2, de dos cuerpos cargados, de dos cargas. Entonces, esta situación se complica en el aspecto de que si yo quiero dar la fuerza, digamos, producida entre comillas por Q1, pues no se puede, porque forzosamente tengo que meter a la segunda carga. Entonces se les he dicho que lo que busca la física es tener conceptos para conceptos exclusivos de los cuerpos, ¿no? Caracterizar un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues en vez de escribir la fuerza, lo que hacen o lo que se propone es escribir el campo eléctrico, el cual este ya es exclusivo de un cuerpo, ¿sale? ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente de manera ingeniosa, el campo eléctrico sería la fuerza de Coulomb, si este es 1, 2 y este es C1, pues la dividen en la carga que les quedaría sobrando, ¿no? Q2. O bien, 1 sobre 4pi epsilon 0 Q1 sobre R1 R2. Ahora el problema, esta cuestión de campo eléctrico es que pues esta distancia sigue dependiendo, ¿no? Hay una distancia aquí, eh, es decir, si yo tengo Q1, para poder medir el campo eléctrico que genera el cuerpo o que tiene este, pues es necesario traer una segunda carga, una carga le llaman carga de prueba. Q2 es carga de prueba. Y con esa carga de prueba pues ya puedo yo saber la intensidad del campo, ¿no? Aquí lo importante es de que yo trayendo esta carga, pues esta función depende de la distancia, de esta distancia x, ¿no? Entonces el campo también lo puedo, eh, ya puedo estimar, ¿no? Hacer extrapolaciones para otra distancia, ¿no? Es decir, acercar la carga aquí y ver cuánto es el campo, ¿no? Otra ventaja es que este campo pues es equipotencial en el sentido de que a la distancia Q, esa distancia X en un círculo más o menos, el campo es el mismo, ¿no? En toda esa línea azul que pinté, el campo es el mismo, ¿no? Si yo traigo una carga aquí, medí el campo eléctrico, más o menos. En ese círculo, o en ese que parece círculo, supongan que es un círculo, el campo es el mismo, ¿no? ¿Dudas? Y más o menos el procedimiento de cálculo de los campos eléctricos es similar a Q2, ¿no? No a la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? O sea, si yo quiero usar esta fórmula, déjenle doy zoom porque ya no se mira bien. Si yo quisiera calcular el campo mediante esta fórmula, es necesario traer la carga de prueba para poder calcularlo. Entonces, lo que estoy haciendo es ahí escondiendo que estoy calculando fuerzas de Coulomb, ¿no? ¿Sale? Sobre todo por esta distancia. Nada más escribo en términos diferentes el campo. Y ya. Aquí lo importante es, ahora que veamos ley de Gauss,
que va a ser la siguiente clase, porque ley de Gauss simplifica el cálculo del campo hacia otras consideraciones. En ocasiones hay que hacer una integral y listo. Tenemos eh, el cálculo de la ley de Gauss, el cálculo del campo eléctrico. Eh, ¿Dudas? Ahora sí, dudas. Ya con esto ahora sí terminamos. Eh, Igual hago un ejercicio de campo eléctrico, pues nomás para que no quede, para que veamos qué se hace. Y listo, ¿no? Para que no digan que no lo vimos completo y no sé qué tanto y que da clases en línea, ¿no? No solo es mandar trabajos y esas cosas. Ahora sí, dudas. ¿No hay dudas? Bueno, pues ahí nos estamos viendo. En ley de Gauss se van a tener dudas. Dale, nos vemos.